Daniel Ramírez caminaba por las calles de San Antonio, con la cabeza en alto a pesar de las frecuentes miradas que recibía. A los 42 años, este mexicano de segunda generación había logrado lo que muchos consideraban inalcanzable: convertirse en uno de los oficiales más respetados de la ciudad. Con una impecable carrera de 2 décadas en la policía, su historial era intachable. Se graduó en la cima de su clase en la academia, recibió múltiples condecoraciones por valentía en el servicio y recientemente fue nombrado como el nuevo jefe de policía de San Antonio. Sin embargo, para algunos, seguía siendo solo otro mexicano. En esa mañana en particular, Daniel conducía su propio vehículo, un modesto sedán que había comprado años atrás. De vez en cuando, disfrutaba conducir sin su uniforme, apreciando la simplicidad de la vida normal que la mayoría daba por sentada. Ese día decidió tomar una ruta diferente para familiarizarse con los diversos barrios que ahora estarían bajo su jurisdicción. Su inducción oficial como jefe de policía ocurriría en 2 días, y aunque la noticia ya se había extendido dentro del departamento, aún no había sido anunciada públicamente. Al detenerse en un semáforo, Daniel notó las luces de una patrulla detrás de él. Sin dudar, revisó su velocidad y confirmó que no estaba infringiendo ninguna ley de tránsito. La sirena sonó brevemente, indicándole que se detuviera. Daniel exhaló, orillando su vehículo al costado de la carretera, curioso por saber qué motivo tenía la parada. Como oficial, sabía que las paradas de tráfico eran rutinarias, pero también estaba al tanto del perfilamiento racial que practicaban algunos de sus compañeros. El oficial que salió de la patrulla era Blake Thompson, un hombre robusto con el rostro quemado por el sol. Daniel lo reconoció al instante. Thompson había construido una reputación notoria dentro del departamento, y no precisamente por buenas razones. Tenía un historial de quejas por comportamiento agresivo y discriminatorio, pero había logrado eludir la responsabilidad gracias a sus poderosas conexiones y a un sistema que a menudo protegía a los suyos. Thompson se acercó pesadamente hacia el vehículo de Daniel, con la mano descansando casualmente sobre su arma, un gesto innecesario para lo que debería haber sido una parada rutinaria. Daniel bajó la ventana y esperó en silencio, decidiendo no revelar inmediatamente su identidad como oficial. Quería observar cómo se desarrollaba la situación. «Licencia y registro», gruñó Thompson, con voz áspera y autoritaria, sin saludo ni cortesía. «Buenas tardes, oficial», respondió Daniel de manera calmada y serena. «Puedo». Daniel fue detenido sin explicación por el oficial Thompson. «¿Puedes explicarme por qué me detuviste?», preguntó Daniel. Thompson se inclinó hacia adelante, observando el interior del coche con una mirada entrecerrada. «Tu luz trasera está apagada», afirmó, una mentira evidente que Daniel reconoció de inmediato. «Licencia y registro ahora». Daniel asintió y lentamente alcanzó la guantera para sacar los documentos solicitados. Mientras lo hacía, notó que Thompson tensaba su postura, como si esperara algún tipo de acción amenazante. «Aquí tienes, oficial», dijo Daniel, ofreciendo los documentos con una mano visible y firme. Thompson tomó los papeles y los examinó con desprecio apenas disimulado. «Ramírez, ¿eh? ¿De dónde eres exactamente?». La pregunta sesgada no sorprendió a Daniel. Era una que había escuchado incontables veces a lo largo de su vida, incluso mientras llevaba el uniforme. «Nací y crecí aquí en San Antonio, oficial», respondió Daniel con dignidad tranquila, un contraste marcado con la animosidad apenas oculta de Thompson. Thompson soltó un bufido de incredulidad. «Claro que sí. Quédate aquí». Caminó con los documentos hacia su patrulla, con la arrogancia de alguien que se siente intocable. Daniel esperó tranquilamente, observando a Thompson por el espejo retrovisor. Lo vio hablar por radio, probablemente verificando sus datos. Daniel sabía exactamente lo que el sistema mostraría, nada más que un registro limpio, y si Thompson investigaba más, también aparecería su rango policial. Se preguntaba si Thompson siquiera se molestaría en investigar hasta ese punto. 5 minutos después, Thompson regresó a la ventana, con una expresión ahora de confusión, pero aún teñida de hostilidad.
Algo en la información no parecía coincidir con sus expectativas, pero su orgullo le impedía admitirlo. ¿Es cierto que trabajas para el departamento de policía?, preguntó, su tono ahora menos agresivo, pero aún lleno de desconfianza. Sí, confirmó Daniel tranquilamente. He estado en el departamento durante 20 años. Thompson frunció el ceño, la incredulidad evidente en su rostro. Nunca te he visto antes. ¿En qué división estás? He trabajado principalmente en la división central, pero recientemente me transfirieron, respondió Daniel, eligiendo no revelar aún su nuevo puesto. Si no te importa, tengo mi placa conmigo, dijo Daniel. Sácala lentamente, ordenó Thompson, su mano nuevamente cerca de su arma. Daniel, de manera deliberada, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su placa oficial, levantándola para que Thompson pudiera verla claramente. La expresión del oficial cambió sutilmente, aunque su desconfianza permaneció. Eso no significa que estés por encima de la ley, Ramírez, dijo Thompson, devolviendo los documentos con un gesto brusco. Tu luz trasera sigue apagada. Te recomendaría que la arregles. Daniel asintió, completamente consciente de que no había nada mal con su luz trasera. Lo revisaré, oficial. Gracias por su servicio. Thompson pareció irritado por la respuesta cortés, como si esperara una reacción diferente. Se inclinó más cerca de la ventana, su rostro ahora a solo unos centímetros del de Daniel. Escucha, no sé cómo entraste al departamento, murmuró Thompson, bajando la voz, pero gente como tú debería quedarse al otro lado de la frontera. Daniel mantuvo su compostura, aunque sentía cómo aumentaba la indignación dentro de él. Había enfrentado discriminación e insultos raciales. A lo largo de su carrera, Daniel había encontrado comentarios similares, pero eso no los hacía menos dolorosos o frustrantes. El oficial Thompson respondió con un tono firme pero sereno. Quiero recordarte que estamos en 2025, y esos comentarios no solo son inapropiados, sino que también violan las políticas de conducta profesional del departamento. Thompson se enderezó, claramente sorprendido de que Daniel supiera su nombre, especialmente porque él no se había presentado formalmente. Su expresión se volvió aún más fría. ¿Me estás amenazando, Ramírez? La mano de Thompson descansaba abiertamente sobre su arma, un claro intento de intimidación que Daniel reconoció de inmediato. No, oficial. Simplemente estoy diciendo un hecho. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos urgentes que atender. Daniel mantuvo una mirada calmada y firme, negándose a dejarse intimidar. Thompson parecía a punto de decir algo más, pero finalmente dio un paso atrás, haciendo un gesto despectivo con la mano. Ve a arreglar esa luz. Daniel encendió el motor de su coche, pero antes de irse, miró a Thompson directamente a los ojos. Que tenga un buen día, oficial. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Mientras Daniel se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio que Thompson seguía mirándolo, visiblemente molesto por un encuentro que no había podido controlar como esperaba. Daniel dejó escapar un profundo suspiro. Momentos como este le recordaban lo crucial que era su nuevo cargo y el enorme trabajo que tenía por delante. Al día siguiente, Daniel llegó temprano a la estación central de policía, completamente vestido con su uniforme, con el rango de comandante. Se preparó mentalmente para las reuniones programadas antes de su presentación oficial como nuevo jefe de policía. El edificio estaba lleno de actividad, como siempre, con oficiales entrando y saliendo, el murmullo constante de conversaciones y el ocasional timbre de teléfonos. Daniel se dirigió a su nueva oficina, saludando a los oficiales por el camino. La mayoría respondió su saludo con respeto, algunos incluso con admiración. Su nombramiento había sido bien recibido por muchos dentro del departamento, que reconocían sus años de arduo trabajo y su historial impecable. Dentro de su oficina, se reunió con la capitana Rodríguez, una de sus aliadas más confiables y una buena amiga desde sus días en la academia. Elena Rodríguez era una mujer energética e inteligente que se había ganado su lugar a través del trabajo duro, enfrentando desafíos similares a los de Daniel debido a su origen latino. Buenos días, jefe,
Le saludó Elena con una sonrisa, usando el título aunque aún no se había conferido oficialmente. ¿Estás listo para el gran día de mañana? Lo más preparado que se puede estar, respondió Daniel, dejando su maletín sobre el escritorio, aunque ayer me dio un pequeño recordatorio de por qué este trabajo es tan importante. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó? Daniel le relató brevemente su encuentro con Thompson, asegurándose de incluir los comentarios raciales del oficial. Mientras hablaba, la expresión de Elena se endureció. Thompson, murmuró, con disgusto en la voz. Esta no es la primera vez que recibimos quejas sobre él. Tiene un patrón preocupante de comportamiento, especialmente con ciudadanos latinos y afroamericanos. Lo sé, respondió Daniel asintiendo. Revisé su expediente esta mañana. Ha tenido 7 quejas formales en los últimos 2 años, pero ninguna ha llevado a acciones disciplinarias serias. El sistema lo está protegiendo. Al día siguiente en la estación de policía, Elena habló con frustración. Exactamente lo que prometiste cambiar. Daniel asintió pensativamente. Y lo haremos, pero necesitamos abordarlo estratégicamente. Cambiar una cultura institucional requiere más que buenas intenciones. Miró su reloj. Tenemos una reunión con el alcalde en 1 hora. Después de eso, quiero revisar el programa de capacitación en diversidad que sugeriste. Mientras discutían los detalles de la reunión, la puerta de la oficina se abrió inesperadamente. El sargento Miller, un veterano respetado del departamento, entró con el rostro marcado por la preocupación. Perdón por interrumpir, comandante, dijo Miller, pero hay una situación que requiere su atención inmediata. El oficial Thompson está involucrado en una discusión acalorada con un ciudadano en el vestíbulo principal. Daniel y Elena intercambiaron una mirada significativa. ¿Qué tipo de discusión? Preguntó Daniel, levantándose. Por ahora es verbal, señor, pero está escalando rápidamente. El ciudadano es un abogado que vino a presentar una queja contra Thompson por acoso racial. Thompson lo vio y comenzó a confrontarlo. He enviado a 2 oficiales, pero Thompson no está escuchando, añadió Miller. Vamos, dijo Daniel con firmeza. Los 3 se dirigieron rápidamente al vestíbulo. A medida que se acercaban, podían escuchar el aumento de volumen de las voces. Al entrar, los temores de Daniel se confirmaron. Thompson, con el rostro rojo de ira, señalaba agresivamente a un hombre afroamericano vestido con traje, que mantenía una postura defensiva pero compuesta. «No vas a arruinar mi carrera con tus mentiras», gritaba Thompson, mientras 2 oficiales jóvenes intentaban sin éxito calmarlo. «Siempre juegan la carta racial cuando los detienen», gritó Thompson. El vestíbulo se quedó completamente en silencio mientras todos los presentes observaban la escena con incomodidad y asombro. Algunos oficiales parecían avergonzados, mientras que otros simplemente observaban sin intervenir, una clara indicación de la cultura que Daniel estaba decidido a cambiar. «Oficial Thompson». La voz de Daniel resonó con autoridad, causando que todos lo miraran. Sin embargo, Thompson apenas lo reconoció, demasiado centrado en su confrontación. «Aléjate de esto, Ramírez», espetó, sin siquiera voltearse completamente hacia él. «Esto no es asunto tuyo». Daniel dio un paso al frente con pasos firmes pero controlados, poniéndose entre Thompson y el ciudadano. «Oficial Thompson, le ordeno que se calme inmediatamente». En ese momento, Thompson finalmente desvió su atención hacia Daniel y por primera vez notó la insignia de comandante en su uniforme. Su expresión cambió de ira a confusión, pero rápidamente volvió a la hostilidad. «¿Comandante?», escupió con incredulidad en su voz. «¿Desde cuándo eso es importante?». «Lo que importa ahora», respondió Daniel calmadamente, «es que estás creando una escena en un espacio público, intimidando a un ciudadano y violando varias políticas del departamento en el proceso». Thompson miró alrededor, notando por primera vez la tensión que había atraído. Su postura cambió sutilmente, menos agresiva pero aún desafiante. «Este hombre está haciendo acusaciones falsas en mi contra», murmuró, suavizando un poco su voz. «Tengo derecho a defenderme. Si hay una queja formal,
se procesará según los procedimientos establecidos, explicó Daniel. Y tendrás toda la oportunidad de contar tu versión. Pero este comportamiento es inaceptable. El hombre que había sido el objetivo del estallido de Thompson dio un paso adelante. Gracias, comandante. Mi nombre es Marcus Johnson. Soy abogado y vine aquí a presentar una queja sobre un incidente que ocurrió ayer cuando el oficial Thompson me detuvo. Confrontación en el vestíbulo. Thompson soltó un bufido de desprecio. Mentiras. ¿Dónde está tu cliente convenientemente ausente? Daniel levantó la mano para detener el intercambio. Basta, oficial Thompson. Luego se giró hacia el sargento Miller. Por favor, escolte al señor Johnson a asuntos internos para que pueda presentar su queja formalmente. Luego, Daniel se dirigió a Thompson. Y tú, a mi oficina, ahora. Thompson parecía listo para protestar, pero la firmeza en la voz de Daniel no dejaba lugar a discusión. Con clara irritación, Thompson asintió con una breve inclinación de cabeza. Capitana Rodríguez, por favor acompañe al señor Johnson y asegúrese de que su queja sea correctamente registrada, instruyó Daniel, mientras Elena y el sargento Miller conducían a Johnson fuera de la sala. Daniel luego dirigió a Thompson hacia su oficina. La atmósfera entre ellos estaba cargada de tensión, con la hostilidad de Thompson apenas controlada. Una vez dentro, Daniel cerró la puerta y le indicó a Thompson que se sentara. No reconozco tu autoridad, Ramírez, dijo Thompson, permaneciendo de pie. ¿Quién te nombró comandante? Esto debe ser algún tipo de error. Daniel permaneció compuesto, sentado detrás de su escritorio. Esto no es un error, oficial Thompson. Y aunque no reconozcas mi autoridad, te aseguro que es muy real. Sacó un expediente y lo abrió, revelando el historial de Thompson. 7 quejas formales en 2 años, todas por comportamiento similar. Perfilamiento racial, lenguaje discriminatorio, uso excesivo de la fuerza. Todas fueron desestimadas por falta de pruebas o testimonios contradictorios. Thompson se tensó visiblemente. Esas quejas son falsas, parte de una campaña para socavar a la policía, afirmó. Interesante teoría, respondió Daniel con tono neutral. Pero lo que vi hoy no fue a un oficial siendo falsamente acusado. Vi a un oficial fuera de control, amenazando a un ciudadano que simplemente estaba ejerciendo su derecho legal a presentar una queja. No entiendes cómo funcionan las cosas en la calle, Ramírez, replicó Thompson, cruzando los brazos de manera defensiva. Tienes que ser duro, o te devoran vivo, especialmente con cierto tipo de personas. Daniel observó por un momento, reconociendo una mentalidad que había encontrado muchas veces antes, la creencia de que la brutalidad y la intimidación eran herramientas esenciales en la policía, especialmente cuando se trataba de minorías. Siéntate, oficial, dijo finalmente Daniel, su voz tranquila pero firme, sin dejar espacio a réplica. Thompson dudó un momento, pero finalmente se sentó, aunque su lenguaje corporal seguía siendo tenso y confrontativo. Déjame contarte una historia, Thompson, comenzó Daniel, recostándose ligeramente en su silla. Cuando tenía 16 años, mi padre, Miguel Ramírez, un hombre trabajador que nunca había cometido un crimen en su vida, fue detenido por un oficial mientras conducía de regreso a casa después de su segundo trabajo. El oficial lo sacó del coche, lo tiró al suelo y lo esposó justo frente a todos nuestros vecinos. ¿Sabes por qué? Thompson se encogió de hombros despectivamente. Porque parecía sospechoso, continuó Daniel. Pero su verdadero crimen fue ser mexicano en el vecindario equivocado. Mi padre, un hombre orgulloso, se atrevió a preguntar por qué lo detenían. El oficial interpretó eso como resistencia y respondió con violencia. Daniel hizo una pausa, los recuerdos dolorosos aún frescos después de tantos años. Ese día aprendí 2 cosas, Thompson. Primero, que no importa cuán duro trabajes o cuán honesto seas, para algunas personas siempre serás primero tu color de piel o tu acento. Y segundo, quise convertirme en policía. Thompson frunció el ceño, claramente confundido por la dirección de la conversación. ¿Por qué demonios querría ser policía después de eso? Exactamente,
respondió Daniel. Esa es la pregunta que me hiciste. Thompson se da cuenta de la verdad. El padre de Daniel se sonrojó levemente. Te dije que quería cambiar las cosas desde adentro. Quería ser el tipo de oficial que hubiera querido que detuviera a mi padre ese día, el tipo de oficial que protege y sirve a todos los ciudadanos por igual, sin importar su apariencia o su origen. Daniel se inclinó hacia adelante, fijando la mirada en Thompson. Lo que vi hoy, y lo que experimenté ayer cuando me detuviste sin justificación y me trataste con desprecio por mi apellido, es exactamente el tipo de comportamiento que juré desafiar. La expresión de Thompson cambió, una mezcla de sorpresa y comprensión cruzó su rostro. ¿Eras tú el del sedán? Sí, respondió Daniel, y no, mi luz trasera no estaba apagada. Thompson se movió incómodamente en su silla, pero rápidamente adoptó una postura defensiva. No sabía quién eras, y todos cometemos errores. El problema, Thompson, respondió Daniel, no es que cometieras un error. El problema es que ni siquiera lo reconoces como tal. Para ti, detener a alguien basándote solo en su apariencia étnica no es un error, es parte de tu método. Daniel alcanzó otro documento en su escritorio. A partir de ahora, queda suspendido con goce de sueldo mientras Asuntos Internos investiga el incidente de hoy y revisa las quejas previas en tu contra. Thompson saltó de su asiento. No puedes hacer eso. Tengo conexiones en este departamento. Puedes apelar a través de los canales apropiados, respondió Daniel calmadamente, extendiendo el documento. Y sí, sé sobre tus conexiones, pero las cosas están cambiando en este departamento, oficial Thompson, y esos cambios comienzan ahora. Thompson miró el documento como si fuera una serpiente venenosa, negándose a tomarlo. Esto es discriminación inversa, murmuró amargamente. Me estás atacando porque soy blanco. Daniel dejó el documento sobre su escritorio y se puso de pie, erguido por completo. Te aseguro, oficial Thompson, que tu raza no tiene nada que ver con esta decisión. Sin embargo, tus acciones son completamente relevantes. La suspensión es el procedimiento estándar cuando un oficial muestra un comportamiento agresivo hacia un ciudadano dentro de la estación. Thompson soltó una risa burlona. Todos sabemos cómo funciona realmente, Ramírez. Ahora, todos los oficiales blancos están siendo vigilados, mientras que cualquiera con un nombre como el tuyo tiene pase libre. Daniel se mantuvo compuesto, reconociendo la táctica. Cuando se enfrentan a sus acciones, algunos oficiales, como Thompson, inmediatamente se ponen en el papel de víctimas. Oficial Thompson, en mis 20 años en este departamento, he visto a oficiales de todas las razas y orígenes enfrentar consecuencias por un comportamiento inapropiado. La diferencia es que algunos, como tú, han estado protegidos por demasiado tiempo. Thompson entrecerró los ojos, su ira ahora mezclada con un cálculo frío. No sabes con quién te estás metiendo, Ramírez. Tengo amigos en la asociación de policías, en el gobierno municipal, incluso en la oficina del alcalde. En ese preciso momento, como si el destino hubiera orquestado la escena perfectamente, la puerta de la oficina se abrió. El jefe de policía saliente, Johnson, entró, acompañado por el alcalde Roberts y varios funcionarios municipales. Perdón por la interrupción, comandante Ramírez, dijo Johnson, evaluando la tensa situación. El alcalde quiso adelantar nuestra reunión. El alcalde Roberts, un hombre con una expresión severa pero justa, asintió hacia Daniel y luego miró a Thompson con una mirada inquisitiva. ¿Interrumpimos algo importante? Antes de que Daniel pudiera responder, Thompson intervino. Alcalde Roberts, me alegra que esté aquí. El comandante Ramírez acaba de suspenderme injustamente, con goce de sueldo pendiente de una investigación. Clarificado, respondió Daniel con frialdad. Ceremonia de nombramiento. Después de un incidente en el vestíbulo donde el oficial Thompson intimidó verbalmente a un ciudadano que vino a presentar una queja, el alcalde levantó una ceja. ¿Es cierto esto, oficial Thompson? Thompson abrió la boca para responder, pero el jefe Johnson lo interrumpió. Lo puedo confirmar, señor. Personalmente revisé las grabaciones de seguridad antes de llegar aquí.
El comportamiento del oficial Thompson fue completamente inapropiado. La expresión de Thompson vaciló cuando se dio cuenta de que su supuesto aliado no venía en su defensa. Jefe Johnson, siempre he entendido la presión bajo la que trabajamos. Este abogado está tratando de destruir mi carrera con acusaciones falsas. Independientemente de si las acusaciones son falsas, tu respuesta fue inaceptable, respondió Johnson con un tono firme. Si las acusaciones son falsas, Asuntos Internos lo demostrará. Pero amenazar e intimidar a un ciudadano dentro de la estación nunca es aceptable. Viendo que perdía terreno rápidamente, Thompson cambió de táctica. Esto es parte de una agenda mayor. Desde que anunciaron que Ramírez sería el nuevo jefe, ha habido un esfuerzo coordinado para purgar a los oficiales que no se alinean con su visión política. El alcalde miró a Thompson con una mezcla de incredulidad y disgusto. Oficial Thompson, el comandante Ramírez fue seleccionado por un comité diverso basándose exclusivamente en sus excepcionales calificaciones y su visión para modernizar el departamento. Su nombramiento ni siquiera se ha hecho público aún, así que difícilmente podría ser parte de alguna purga. El rostro de Thompson se descompuso visiblemente, mirando a Daniel con una nueva comprensión y creciente horror. ¿Nuevo jefe? ¿Vas a ser el nuevo jefe de policía? El anuncio oficial es mañana, confirmó Daniel de manera simple. Pero sí, asumiré el cargo cuando el jefe Johnson se jubile. El peso de esta realización golpeó a Thompson como una tonelada de ladrillos. El hombre que le había detenido injustamente, insultado por su herencia mexicana, tratado con desprecio y prejuicio, ahora sería su superior directo, la máxima autoridad del departamento. Por primera vez desde que entró en la oficina, Thompson parecía genuinamente desarmado, su arrogancia se desinflaba como un globo recién pinchado. No lo sabía, murmuró Thompson, su voz llena de derrota. Oficial Thompson, le sugiero que acepte la suspensión, coopere plenamente con Asuntos Internos y use este tiempo para reflexionar seriamente sobre su comportamiento y si se alinea con los estándares que esperamos de nuestros oficiales, dijo el alcalde Roberts, con un tono seco. Thompson asintió mecánicamente, tomó el documento de suspensión del escritorio y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir, se detuvo y miró a Daniel por un momento. Parecía que iba a disculparse o reconocer su error, pero su orgullo pudo más y simplemente salió, cerrando la puerta detrás de él con un golpe controlado. El jefe Johnson dejó escapar un profundo suspiro. Y por eso me retiro, dijo, medio en broma. Oficiales como Thompson se están volviendo cada vez más difíciles de manejar en el clima actual. No es el clima lo que hace difícil manejarlos, respondió Daniel. Es que nunca debieron haber sido tolerados en primer lugar. El alcalde asintió en acuerdo. Esa mentalidad es exactamente por la que el comité lo seleccionó por unanimidad, comandante Ramírez. San Antonio necesita un liderazgo policial que entienda que proteger y servir significa hacerlo para todos los ciudadanos, no solo para unos pocos. Gracias, señor, respondió Daniel. Es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. La reunión continuó como estaba planeado, cubriendo los detalles para la ceremonia del día siguiente y la transición de liderazgo. Una vez que todos se fueron, Daniel permaneció solo en la oficina, reflexionando sobre lo que vendría. Redención y transformación. El peso del camino por delante recayó pesadamente sobre los hombros de Daniel. Aunque el incidente con Thompson había sido desafortunado, consolidó su determinación. El cambio no sería fácil. La resistencia surgiría, no solo de oficiales como Thompson, sino de un sistema entero que, durante años, había permitido que los prejuicios y la discriminación pasaran desapercibidos o fueran activamente protegidos. Sin embargo, Daniel Ramírez no había llegado hasta aquí solo para retroceder ante el desafío. Había jurado ser el tipo de oficial de policía que hubiera querido encontrar ese día cuando su padre fue detenido injustamente, y ahora tenía la oportunidad de asegurarse de que todo el departamento siguiera ese mismo estándar. La tarde pasó entre más reuniones y preparativos para el día siguiente. Al final del día, cuando la mayoría de los oficiales administrativos ya se habían ido,
Daniel recibió una visita inesperada. Elena Rodríguez tocó suavemente la puerta abierta y entró, sosteniendo una carpeta. «Esto es para ti», sonrió, y Daniel hizo un gesto para que se sentara. «Investigué un poco más sobre Thompson», comenzó Elena, abriendo la carpeta. «Las 7 quejas que revisamos esta mañana son solo el principio. Hay un patrón claro y consistente de acciones discriminatorias que se remontan a sus primeros días en el departamento. ¿Cómo ha logrado quedarse tanto tiempo aquí sin enfrentar consecuencias serias?», preguntó Daniel, aunque ya sabía la respuesta. «Las conexiones que mencionó no eran exageraciones», explicó Elena. «Su tío fue subjefe en los años 90 y aún mantiene estrechas relaciones con varias personas clave en la administración municipal. Cada vez que surgía un problema, alguien intervenía para cubrirlo». Daniel asintió pensativamente. «Eso se acaba ahora. Bajo mi liderazgo, el desempeño y el comportamiento de un oficial serán los únicos factores que importen en su evaluación. No importará quién sea su familia o con quién pasen los domingos jugando al golf. Por eso muchos de nosotros estamos emocionados con tu nombramiento», sonrió Elena. «Eres el verdadero cambio que hemos estado esperando, no solo un cambio simbólico». Daniel reconoció sus palabras con un asentimiento. «Mañana comienza el verdadero trabajo». «Y hablando de eso», continuó Elena, «¿cómo te fue con el señor Johnson en asuntos internos? ¿Presentó formalmente su queja?». «Sí, lo hizo. Proporcionó relatos detallados, fechas, nombres de testigos y más». Elena sacó una pequeña unidad USB de su bolsillo. «Grabaciones de audio». Después del incidente con su cliente, el señor Johnson comenzó a grabar todas sus interacciones con la policía como medida de protección. Capturó a Thompson en toda su gloria racista. El audio es bastante claro. Thompson usó múltiples insultos raciales y amenazó explícitamente al cliente del señor Johnson, diciendo que lo haría lamentar haber presentado una queja. Daniel tomó la unidad USB, sintiendo su peso simbólico en la palma de su mano. Esto lo cambia todo. Con evidencia como esta, su suspensión podría convertirse en despido, lo cual no le agradará a sus amigos poderosos. «Probablemente no», admitió Daniel, «pero la evidencia es evidencia. Si el proceso de investigación es transparente y justo, incluso sus aliados tendrán dificultades para defenderlo». Elena asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «Ten cuidado, Daniel. Oficiales como Thompson, cuando se sienten acorralados, pueden volverse aún más peligrosos». «Seré cuidadoso», prometió Daniel. «Pero no podemos permitir que el miedo nos impida hacer lo correcto». Después de despedirse de Elena, Daniel permaneció un rato más en su oficina, reflexionando sobre los eventos del día y los desafíos que aún tenía por delante. El camino hacia un departamento de policía verdaderamente justo y equitativo sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba preparado para recorrerlo. Mientras conducía hacia su casa esa noche, sus pensamientos volvieron a su padre, quien. Ceremonia de nombramiento. Miguel Ramírez había fallecido 5 años antes. Nunca tuvo la oportunidad de ver a su hijo ascender al rango de comandante, pero siempre apoyó la decisión de Daniel de unirse a la policía, a pesar de su propio doloroso pasado. «Sé el cambio que deseas ver», le decía a menudo, citando a Gandhi en su inglés imperfecto pero lleno de convicción. Mientras Daniel esperaba en un semáforo en rojo, notó una patrulla detrás de él. Por un breve momento, sus instintos de alerta se activaron, pero lo suprimió con una sonrisa irónica. Mañana, oficialmente, se convertiría en el jefe de policía de San Antonio, y aunque sabía que su ascenso no eliminaría de inmediato los prejuicios y la discriminación dentro y fuera del departamento, representaba un paso significativo hacia adelante. El semáforo se puso en verde y Daniel avanzó, rumbo a su hogar, su futuro y la promesa de un departamento de policía que realmente protegería y serviría a todos los ciudadanos por igual. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si el clima mismo quisiera celebrar el nuevo comienzo. Daniel se preparó cuidadosamente para el día, poniéndose su uniforme de gala, con cada botón y medalla en su lugar, un testamento a 2 décadas de servicio dedicado.
La ceremonia tendría lugar en la plaza principal frente al ayuntamiento, un evento público al que asistirían funcionarios municipales, oficiales de policía y miembros de la comunidad. A medida que se acercaba la hora del evento, la plaza comenzó a llenarse de gente. Daniel observaba desde una ventana en el ayuntamiento, reconociendo caras familiares entre la multitud. Compañeros oficiales, líderes comunitarios, amigos y familiares. Su esposa, Lucía, y sus 2 hijos adolescentes estaban sentados en la primera fila, radiantes de orgullo. Para sorpresa y alegría de Daniel, su madre, Consuela Ramírez, una mujer de 78 años que rara vez asistía a eventos públicos debido a su frágil salud, también estaba allí. De pie, erguida y digna en su mejor vestido, ella provocó una ola de emoción en Daniel, y sus ojos se humedecieron brevemente. «Es hora», anunció el alcalde Roberts, apareciendo a su lado, listo para hacer historia. «Comandante Ramírez», Daniel asintió, enderezándose. «Listo, señor», respondió. Juntos caminaron hacia el podio instalado en la plaza, recibiendo aplausos educados que gradualmente se convirtieron en una ovación de pie cuando el alcalde Robert anunció oficialmente a Daniel Ramírez como el nuevo jefe de policía de San Antonio, el primer mexicano-estadounidense en ocupar el cargo en la historia de la ciudad. Cuando Daniel se acercó para tomar su juramento, notó una figura familiar al fondo de la multitud. El oficial Thompson, ahora vestido con ropa civil, observando con una expresión neutral. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Daniel esperaba ver resentimiento o ira, pero en su lugar, percibió algo más complejo. Confusión, tal vez incluso un destello de autorreflexión. Daniel centró su atención en el juramento, prometiendo solemnemente proteger y servir a la comunidad, hacer cumplir la ley con justicia e imparcialidad, y liderar el departamento con integridad y honor. Cada palabra llevaba un profundo significado personal, representando las promesas que había hecho a sí mismo y a su padre muchos años atrás. Una vez completado el juramento, Daniel se acercó al micrófono para pronunciar su discurso inaugural. Miró a la multitud diversa reunida ante él y sintió el peso de la responsabilidad y la oportunidad que tenía por delante. «Ciudadanos de San Antonio», comenzó, su voz clara y firme, «me presento ante ustedes hoy no solo como su nuevo jefe de policía, sino como un hijo de esta ciudad, criado en sus calles, formado por sus desafíos y agradecido por las oportunidades que me ha brindado». Daniel continuó compartiendo su visión para el departamento. Una fuerza policial que trabajara en colaboración con la comunidad, que tratara a cada ciudadano con dignidad, independientemente de su raza, origen o estatus, que reconociera sus errores pasados y trabajara incansablemente para corregirlos. «La placa que llevamos», declaró, «no es un escudo que nos eleva por encima de los demás, sino un símbolo del sagrado deber que hemos jurado cumplir. Proteger y servir a todos. Todos significa todos. No importa tu apellido, el color de tu piel o el barrio en el que vivas». Mientras Daniel concluía su discurso, notó que Thompson ya no estaba entre la multitud. Se había marchado en silencio, un fantasma del antiguo departamento que Daniel estaba decidido a transformar. Porque, en última instancia, su misión no era castigar a oficiales como Thompson, sino crear un sistema donde tal comportamiento fuera tan fuera de lugar e inaceptable que desaparecería por sí solo. La ceremonia concluyó con una nueva ronda de aplausos, y Daniel bajó del podio para reunirse con su familia. Mientras abrazaba a su madre, ella le susurró al oído: «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, hijo mío, tan orgulloso».